¿Nadie? ¿No? ¿Un comentario? Ya. Em, ya voy a proceder a explicar lo que es motor de arranque, lo que entra en la primera evaluación y ustedes me van a ir comentando si tienen alguna duda, alguna consulta. Me imagino que hay temas que ya tienen claro. De igual forma, yo les voy a compartir este PPT y un PDF que es tema de materia de prueba de la primera unidad. ¿Ya? Em, para comenzar, vamos a entender la finalidad propiamente tal del sistema de arranque como su totalidad. ¿Ya? Vamos a comprender que el sistema de arranque es el encargado de darle el giro inicial al motor de combustión interna. En este caso va a utilizar una corriente determinada proveniente de la batería y para producir una fuerza, una potencia lo suficientemente fuerte para vencer la compresión de los cilindros del motor de combustión, el peso de estas piezas, tanto cigüeñal, bielas, pistones, la distribución, etcétera, conectándose directamente al volante de inercia mediante una cercha, un engrane mm, de gran envergadura y mediante un piñón de ataque, llámese piñón de ataque técnicamente hablando o conocido por ahí como Bendix. ¿Ya? Aquí hablamos netamente de piñón de ataque. ¿Vale? Eh, ¿cómo va a suceder el funcionamiento del, de esta finalidad, de este objetivo principal, que es darle giro dinámico o giro inicial al motor de combustión? Vamos a procederlo a explicar con esta imagen. ¿Ya? Vamos a entender aquí en esta parte superior que está el solenoide, ¿ya? Y esta parte inferior, que es todo esto, esta envergadura, que es el motor eléctrico de corriente continua, siempre. ¿Ya, chicos? Para que quede claro en este aspecto. No sé si alguien quiere preguntar algo por ahora, ya que han llegado varios ya, 10 participantes más o menos. No, profe, por lo menos yo, no. Ya. Benjamín, ya que tú me hablaste, ¿te puedo preguntar algo puntual? Sí, sí, Em, respecto a la materia que pasó el profesor, las últimas dos clases, em, ¿qué vieron a grandes rasgos, obviamente, hablando? Lo que es solenoide lo explicó. La primera clase nomás. ¿Cómo? ¿Cómo, Tomás? Disculpa. que tuvimos solo una clase, la semana pasada no tuvimos clase. Ah, ya, la semana pasada no tuvieron clase. No, Ya. porque nos mandaron el correo que el Sí, profe tenía problemas de salud. sí, 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 por eso. Ya, ok. Eso necesitaba saber cuando le estaba preguntando. Muchas gracias. Ya. Entonces tuvieron una clase nomás. Vale. Ya. Vamos a hacerlo entonces de otra forma respecto a esa información. Bueno, voy a checar esta imagen. Vamos a verlos desde un principio. Ya, a ver. Vamos a entender un poco lo que es el principio de funcionamiento del motor de arranque. Ya, aquí está basado en el magnetismo y en el electromagnetismo, en la producción de ondas electromagnéticas. ¿Ya?
desde un principio de funcionamiento, desde el accionamiento de un solenoide propiamente tal, que funciona muy parecido a un relé, ¿ya? Vamos a proceder a entender este funcionamiento de campo magnético de forma general y después de forma aplicada al motor de arranque y al solenoide, ¿ya? Entonces, vamos a entender lo siguiente. Vamos a ver que un imán normal, un imán permanente, fabricado obviamente con magnetoferrita, un material magnético, que genera siempre ondas de campo magnético, ¿ya? Entonces, en base a su funcionamiento, también se destina a que tiene un polo norte y un polo sur, respectivo, según su material. Ahora, hoy en día, con la utilización de, de nuestra tecnología, de la electricidad, de todo este funcionamiento de todos los elementos eléctricos y electrónicos del vehículo. Vamos a ver la implementación de los solenoides o las bobinas o los devanados, como quiera llamarle, los electroimanes, ya que de cierta forma van a ser un rollo de bobina, técnicamente hablando, un devanado, para que lo tenga claro, alimentado por una fuente de alimentación, una batería, aquí está ejemplificado por una pila, que al tener positivo por un extremo y negativo por otro extremo, va a generar onda electromagnética. ¿Ya? Entonces, si yo coloco lo más probable aquí un pulsador, yo voy a controlar cuándo este genere campos magnéticos. Pero ¿qué va a pasar? La relación es la siguiente. Según la pregunta que sale ahí, lo que es atracción o repulsión. ¿Cuándo ocurre cada una de las dos y cada una de estas? En este caso, por ejemplo, si nosotros juntamos norte con norte, que son polos iguales, se van a repeler. Ya va a haber una repulsión, se van a alejar, va a producirse un desplazamiento de ambos o de uno, etcétera. Cuando juntamos el norte con el sur, que es el polo opuesto, se atrae, se van a juntar, también se va a producir un movimiento de uno de estos elementos, ya sea por una bobina alimentada, una bobina alimentada por energía eléctrica o un imán permanente cercano a esta bobina. ¿Ya? No sé si se entiende esto de lo que es atracción y repulsión. Sí, profe, tiene que ver, o sea, como con los imanes, ¿o no? De eso estamos hablando, de los imanes. ¿Ya? De un imán permanente que por su naturaleza genera magnetismo y de un electroimán que genera ondas electromagnéticas, ¿ya? Lo que pasa es que el electroimán es creado propiamente tal por el ser humano y le vamos a dar distintas funcionalidades, que eso es lo que vamos a tratar de analizar hoy día, ¿ya? Tratar de verlo en lo que es el motor eléctrico, lo que es el solenoide, ¿ya? Porque ese es el principio de funcionamiento de eso. Entonces, teniendo claro esta parte, voy a pasar con lo siguiente, que es el explicar uno de los componentes del motor eléctrico del motor de arranque. ¿Ya? Va a ser el inducido. En este caso, el inducido es el rotor del motor de arranque, del motor eléctrico, y el inducido en su cuerpo, todo ese centro que se ve ahí, es una cantidad mayor de bobinas, de devanados. Ya estos devanados que pasan a través de un núcleo de hierro, que son las estructuras que se ven ahí, ¿ya? Y que al ser conectadas con positivo y negativo a través de su conmutador, que es esta zona que está acá, va a generar campo magnético en su cuerpo. Ya va a generar magnetismo o ondas electromagnéticas, como quiera llamarle. ¿Y qué va a suceder? Que en un momento dado este va a girar, como dice su nombre, va a rotar ya firmemente. Y en este caso, este es el elemento que nos da el giro revolucionado de un piñón de ataque que ancla al motor de combustión. ¿Ya?
Entonces, para conocerlo bien técnicamente, su principio de funcionamiento que acabo de explicar, las bobinas o devanados, ¿ya? El entrehierro o núcleo de hierro, como quieran llamarles de forma técnica. Por otro lado, el eje ya completo, el conmutador, que son por donde se alimentan estas bobinas, ahí en la parte trasera están conectadas, todas estas bobinas están conectadas, y los rodamientos o en su defecto bujes. ¿Ya? El rotor puede ir montado en rodamientos y en bujes para generar su giro. ¿Ya? Para que se vaya entendiendo eso. Pero vamos a entender el funcionamiento de este rotor respecto a la carcasa, respecto al estator. ¿Ya? Llámese estator al elemento fijo del motor de arranque, que es la carcasa. En este caso vamos a entender en primera instancia un estator del tipo zapata polar, del tipo bobina de campo o inductora, que va a montar en su interior un núcleo de hierro que se llama técnicamente zapata polar, y alrededor de este núcleo de hierro va a tener unas dos o tres espiras, ¿ya? O devanados, ya de grueso calibre, ya para generar campos magnéticos al ser alimentados de la batería. Ya, como pudimos ver en la imagen anterior, si una bobina es alimentada con positivo y negativo, ya por ambos extremos, alrededor de un núcleo de hierro que genera campos magnéticos. Estas bobinas se pueden colocar en diferentes formas, de diferentes maneras, para diferentes utilizaciones. En este caso, la zapata polar es una más. Ya aquí el núcleo de hierro es la zapata polar y la bobina la podemos encontrar enrollada de esta forma, ya como se puede apreciar acá. Eh, no sé si se entiende que, por ejemplo, el estator rodea al inducido, al rotor. ¿Ya? ¿Dónde lo vamos a visualizar? Aquí, ya, en este motor. ¿Ya? No, ustedes me avisan si voy muy rápido o muy lento o quieren que explique otra cosita más a detalle. Vemos la carcasa del motor de arranque, ¿ya? Y vemos ahí el inducido, el rotor propiamente tal, con sus distintos devanados, su núcleo de hierro. Y aquí el estator en este caso tiene imanes permanentes, el de la imagen, pero generan el mismo funcionamiento que las bobinas de campo. Vamos a entender los dos funcionamientos, así que pierdan cuidado por ese lado. ¿Ya? No sé si alguien quiere preguntar algo antes de seguir. No. Ya, vamos a continuar entonces. Entonces, respecto a lo que estamos viendo la estructura anterior de lo que es funcionabilidad del motor de arranque del motor eléctrico, tomando en cuenta que cuando se genera polo norte y polo sur va a generar movimiento, indistintamente va a ser depender de la posición de cómo se encuentra el elemento. Pero imagínense que acá está el estator, ya, que vendría siendo esta zapata polar con polo sur y esta zapata polar con polo norte. Y estas flechas que pasan a través de ellos es el devanado, es la bobina. Me refiero a lo que estaba mostrando yo acá, que es esto, lo que está alrededor de la zapata polar. Cada zapata polar va a producir un polo, ya sea norte o sur. Siempre si hay cuatro zapatas polar, van a haber dos nortes y dos sur. Pero aquí se ejemplifica con uno y uno y está relacionado. Entendiendo eso, que el estator va a ser alimentado proveniente de la batería, se alimentan las bobinas, generan ondas electromagnéticas a su cuerpo, ya como lo podemos ver aquí las líneas punteadas, y
al entremedio, al medio de las zapatas polar va a estar este rotor, este inducido, que si se dan cuenta toda la conexión está en serie, ¿ya? O sea, se alimenta primero las zapatas polares, inducido